Todos ya tenemos nuestra conferencia magistral de clausura con unas grandes personalidades aquí al frente. Esperemos que disfruten estas conferencias. Voy a leer la semblanza de la doctora Carla Cantoral Domínguez. Ella es de México, doctora en Derecho Judicial y profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Juárez Autónoma del Estado de Tabasco. Forma parte del cuerpo académico Estudios en Derecho Civil, investigadora nacional segundo nivel del Sistema Nacional de Investigadores e investigadores de la Secretaría de Ciencias y Humanidades, Tecnología e Innovación. En 2017 ingresó como miembro regular a la Academia Mexicana de Ciencias. En la administración pública ha ocupado diversos cargos, destacándose el de coordinadora general de Asuntos Jurídicos del Gobierno entre 2020 y 2024. La doctora Fabiana Lorena Pacini de Argentina es abogada de la Universidad de Buenos Aires, con orientación penal, especialista en magistratura en la Escuela de Servicio de Justicia Universidad Nacional de La Matanza, conjuntamente con el Ministerio Público Fiscal en el año 2014-2015. Especialista en Derechos Humanos, Justicia Constitucional con orientación en género y diversidad sexual por la Universidad di Bologna, Italia. Escuela Superior de Estudios Jurídicos de Italia. Maestranta en Derechos Humanos y Justicia Constitucional por la Universidad di Bologna, Escuela Superior de Estudios Jurídicos Italia. Actualmente presidenta de la Comisión Política de Género, Colegio de Abogados de La Matanza. Coautora en el Tratado de Derecho Procesal de Familia. Disertante y conferencista nacional e internacional en diversos congresos desde el año de 2015. Hasta la actualidad. Docente de grado titular por concurso y posgrado de la Universidad Nacional José C. Paz en la Universidad de Lomas de Zamora. Y Lomas de Zamora, perdón. Queda con ustedes la doctora Carla Cantoral. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por esta mañana y por estar presentes hasta el momento prácticamente final de este Congreso Internacional de Derecho de Familias. Antes de iniciar y como corresponde y antes de que me saquen tarjeta amarilla y tarjeta roja, quiero dar las gracias por la invitación a participar en este congreso a nuestro querido doctor Eduardo Oliva Gómez. Muchas gracias por la invitación y también la anfitrionía que hemos recibido por parte de la Universidad Interamericana. Gracias y créanme que para mí es un gusto y un placer estar aquí presente esta mañana compartiendo algunos elementos acerca de precisamente qué pasa con el derecho de familia en las ciudades inteligentes y el control parental. Tenemos que establecer una sincronización necesaria. No sé si me puedes ayudar con las diapositivas, Sofía. Gracias. En cuanto a que actualmente, pues las personas que tienen hijos son personas que ya pertenecen a la generación, pues precisamente después de los 90s, ¿no? Que decía don Diego hace rato, los baby boomers, pues ya actualmente los baby boomers ya son abuelos. Y entonces estamos hablando que quienes son padres ahora, pues son personas que son precisamente ya conocidos como los millennials, los nativos digitales, y entonces estos nativos digitales pues están acostumbrados ya al uso de las tecnologías y bueno, de las redes sociales. Y entonces aquí es donde se tienen que adaptar precisamente las leyes familiares a estos avances tecnológicos, los cuales pues son clave para la interacción que existe entre padres nativos digitales y aquellos hijos que pues ya vienen con ese chip integrado porque bueno, también están actualmente en el mundo del uso de los dispositivos inteligentes. Por ello, bueno, pues es importante cuidar en el entorno digital los derechos fundamentales de los menores y su privacidad. De aquí que mi plática gira
darles algunos elementos básicos sobre cómo el control parental en las ciudades inteligentes permite proteger estos derechos a la vida privada, a la imagen y a los datos personales de niños y jóvenes ante el uso de las redes sociales. En nuestros días, la utilización de redes sociales en ciudades inteligentes, pues es un hábito compartido por padres e hijos. Incluso en este momento, varios de nosotros estamos utilizando nuestros teléfonos celulares, nuestras computadoras, estamos conectados a internet. Hay quienes estamos escuchando la conferencia, pero al mismo tiempo estamos contestando un mensaje. Y todo esto es parte… ¡Ay, Dios! Ya me quitaron… Ah, perdón, gracias. Ya acabé. No, y todo esto es parte precisamente de esta sociedad en la que nos encontramos inmersos, dentro de estas ciudades inteligentes. Y entonces aquí se debe promover un uso responsable precisamente de plataformas y de la información que se comparte. Esto pues para evitar algún tipo de consecuencia jurídica que afecte ese libre desarrollo de la personalidad de aquellos infantes que aún no tienen esa madurez necesaria para comprender los daños a los que se pueden, en este caso, enfrentar. Y aquí nos encontramos a ciertos, ¿cuáles serían algunas de estas conductas o consecuencias que pueden enfrentar los menores? Bueno, pues hablamos de los riesgos digitales ante conductas como ciberacoso, pornografía infantil, suplantación de identidad. Los menores que están actualmente, pues ya que son hijos de nativos digitales, pues no miden o no saben las consecuencias de la información que se publica en las redes sociales. Por eso es indispensable que los padres también se preparen, tengan esa alfabetización digital para poder explicarle a los hijos cuáles son los límites que tienen que tener al momento de compartir información en redes sociales. De ahí la vinculación con el término de ciudades inteligentes o lo que se conoce como Smart Cities, en donde ya los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la ONU nos dicen que las ciudades inteligentes tienen que estar vinculadas con los conceptos de sostenibilidad, eficiencia, participación, innovación, gobernanza e inclusión social. Y ustedes se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver con el derecho de familia? Bueno, pues precisamente en esa parte de la constitucionalización del derecho civil y del derecho de familia, pues es necesario la implementación y el reconocimiento de estas políticas que permitan la tutela de los derechos de la infancia. En México se fundamenta el derecho a las ciudades inteligentes a partir de los artículos 1, 4, 6 y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y aquí tenemos que el derecho a las ciudades inteligentes tutela la protección de la persona en su dignidad y en sus derechos fundamentales tales como vivienda, educación, salud, medio ambiente, movilidad, protección de datos personales y telecomunicaciones. El día de ayer, por ejemplo, tuvimos un problema de energía eléctrica antes de iniciar el foro. Y entonces, tratándose de las ciudades inteligentes, ese digamos que podría ser otro límite. ¿Qué pasa cuando ya no tenemos el acceso a internet? Y entonces nos sentimos desesperados. O si no tenemos nuestro celular cerca, empezamos o entramos en un estado de ansiedad. ¿Por qué? Porque ya estamos inmersos o acostumbrados a que tenemos que estar conectados a algún sistema digital. Y aquí el control parental es una modalidad que permite tanto a padres y tutores ajustar estos servicios, aplicaciones y dispositivos para menores. Ayer alguien comentaba aquí, no, es que para ahora actualmente entretener a un niño o para que no te esté molestando si estás en una conversación, pues le das el teléfono, le pones una película y ya está. Pero, ¿y si el niño se pone a navegar o a explorar en otras páginas, qué va a pasar si entra alguna información que puede ser o que puede dañar incluso su formación mental y psicoemocional?
Y entonces, bueno, a través del control parental se permite que los padres o tutores puedan realizar filtrado de contenidos, el control del tiempo de uso, el seguimiento de la actividad en tiempo real y además la geolocalización. Pero, ojo, aquí se tiene que tener un equilibrio. O sea, es crucial precisamente balancear el control parental y la privacidad, dado que un control excesivo puede impactar negativamente la relación. Por ejemplo, hay escuelas en donde les ponen cámaras a los menores para efectos de que los papás puedan tener acceso en tiempo real a las actividades que realizan. Pero pues hay que tener cuidado también en no tener esa intromisión indebida en el sano desarrollo del menor, dado que esto con el tiempo pues puede afectar su crecimiento y su desarrollo psicoemocional. Tenemos que aceptar y reconocer que ante el uso del Internet, pues tanto los menores, niñas, niños, adolescentes, tienen oportunidades pues para aprender, socializar, además de que les sirva como una herramienta educativa, pues también es una herramienta para una actividad lúdica. Entonces los padres deben de fomentar un entorno digital seguro que promueva su desarrollo y bienestar. En el caso de las ciudades inteligentes, pues las familias deben utilizar esas herramientas que protejan a sus menores en el entorno digital, que esto es a través del control parental. Ojo, el hecho de que nosotros sepamos configurar nuestros dispositivos para que tengan esa restricción para proteger a nuestros niños no sustituye que no me deba de alfabetizar digitalmente, dado que así lo ha sostenido la UNESCO, que los niños deben de tener dentro del seno familiar una adecuada formación para que los niños sepan o aprendan a tutelar, así como en el mundo real, su información relativa a su vida privada, datos personales e intimidad. Tenemos que los niños se exponen a riesgos, los menores, y dado que los servicios digitales están diseñados para eso, si nosotros, por ejemplo, buscamos ahorita Cecina de Yecapixtla, Morelos, después me van a empezar a salir 10 opciones distintas de Cecina en Cuernavaca, ¿no? ¿Por qué? Porque para eso están diseñados los dispositivos o los programas de inteligencia artificial, para hacernos más accesible estas necesidades que nosotros tenemos. Entonces, imagínense, nosotros, bueno, aquí todos somos mayores de edad, todos tienen más de 18 años, ¿sí? Pero imagínense un menor, o sea, un menor de edad está preparado para entrar al mundo de los sistemas de tecnología, puede ser que esté mejor preparado que nosotros. Y entonces, ante esos retos, por ejemplo, en el derecho español, hay una propuesta en cuanto a la mediación parental y esto permite construir estrategias para proteger a menores en Internet mediante la supervisión, el acompañamiento, la orientación, límites y establecer controles parentales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues en primer lugar, que la comunicación en casa es fundamental, pero además esa comunicación la tienen que establecer los padres desde el inicio con sus hijos, a efectos de que sepan utilizar el mundo digital o el entorno digital. Nos dice la doctora Gisela Pérez Fuentes que en la protección del interés superior de la niñez, el cuidado y protección de los hijos se debe priorizar por encima de las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores. Y esto es fundamental porque en caso de que una pareja se separa o se divorcia, pues entonces aquí es donde se tiene que tomar en cuenta como esta variable de formación para proteger o tutelar el interés superior del menor, la responsabilidad parental. ¿Y esto para qué? Para efectos de cuidar el libre desarrollo de la personalidad del menor. Fíjense que en Colombia el Código de la Infancia nos define en su artículo 14 que la responsabilidad parental es un complemento de la patria potestad, considerada como la obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de infantes durante su proceso de formación. Tenemos que, pues, en las ciudades inteligentes,
la propuesta que yo les traigo es que a través del control parental tengamos esa modalidad de protección a la infancia en los entornos digitales. Y esto, bueno, permitirá precisamente la violación a derechos fundamentales. ¿Pero qué ocurre en México? Bueno, en México tenemos que la responsabilidad parental, además de la obligación que tienen los padres y tutores, se extiende al Estado, y esto es para garantizar el acceso y uso seguro de Internet, lo que conlleva la promoción de políticas de prevención, atención y sanción de toda forma de violencia que atente contra la intimidad, vida privada, imagen, datos personales de menores en el entorno digital. Entonces aquí el Estado tiene que partir desde una perspectiva, un enfoque multidisciplinar, en donde, bueno, pues quienes hacen nuestras leyes, nuestros legisladores, tienen que estar auxiliados también de un soporte que no sean solamente abogados, sino también psicólogos, trabajadores sociales, especialistas, que permitan ayudar a tutelar los derechos de los niños dentro de estos entornos digitales, inclusive ingenieros y especialistas en informática. Esto nos permitirá entonces desarrollar aquellos mecanismos de seguridad que permitan cuidar o tutelar estos derechos de los menores. Un ejemplo de una política que ya se implementó en México tiene que ver con la reciente Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se publicó recientemente en julio de este año, donde en su artículo 219 se establece la obligación en cuanto a los programas para niños que se debe de promover su desarrollo armónico integral, evitando contenidos que inciten a la violencia o discriminación, fomentando la paz, respeto y diversidad de opiniones. Como nos dice el doctor Oliva, la relación entre padres e hijos se fundamenta precisamente en ese origen natural que vincula de manera personal, social, moral y emocional. Y entonces esa relación entre padres e hijos en el entorno digital, pues hay que fortalecerla, sobre todo porque ya es una realidad que todos estamos viviendo o conviviendo en el espacio virtual. Cabe destacar también la observación general número 25 del año 2021, emitida por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU en relación al entorno digital, y nos establece 4 principios fundamentales para que los estados parte promuevan esta protección a la infancia: la no discriminación, el interés superior de los menores, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo, y además el derecho a ser escuchados. Es decir, que dentro de esta autonomía progresiva, bueno, que se reconozca también la posibilidad de tomar la opinión del menor y su consentimiento. Aquí es importante o crucial ese consentimiento informado que deben de tener padres y tutores, que son quienes podrían dar el consentimiento por sus menores hijos, y además también, cuando sea posible, la opinión o la autorización de los menores, para que se puedan procesar sus datos personales en el ámbito digital. Ojo, nos dice la ONU, toda vigilancia digital de niños debe respetar su privacidad, evitando aquellas acciones que sean indiscriminadas o sin su conocimiento. Por ejemplo, en el caso de niños pequeños, se debe evitar el medio menos intrusivo. Hay incluso también situaciones en donde papá, mamá trabajan, dejan al bebé en casa y entonces ponen cámaras en la habitación y en toda la casa para vigilar lo que hace el niño y lo que hacen los cuidadores del menor. Una actividad, y con esto pues yo quisiera ya ir cerrando a efectos de también el respeto con el tiempo, es la actividad conocida como el sharenting, que es compartir la vida de los hijos en línea. Esta actividad o esta conducta pues puede llegar a afectar los derechos a la imagen de niñas, niños y adolescentes, precisamente cuando sus propios padres son quienes publican sus fotografías en redes sociales o en sistemas de mensajería instantánea. ¿Qué es el sharenting? Bueno, pues precisamente compartir la información de los hijos en línea sin implicarlos en esa decisión fuera del círculo familiar.
Se puede subir una foto a redes sociales o enviar un video a través de mensajería instantánea. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues quienes ejercen la patria potestad, en este caso los padres, no siempre cumplen con esa responsabilidad de proteger la identidad digital de los hijos, sino que los padres aseguran, bueno, yo soy su papá, soy su mamá y por lo tanto tengo el derecho de publicar información de mis menores hijos en las redes sociales, en un sistema de telefonía celular. Y esta conducta, bueno, pues está relacionada precisamente con esas consecuencias cuando la información es utilizada por terceros. Por ejemplo, una vez que publicamos una fotografía en algún tipo de red social, inmediatamente alguien, si no le ponemos los filtros deseados, alguien lo puede compartir y hacerse viral, o inclusive alguien puede tomar la foto de nuestros pequeños y subirla a una página de pornografía infantil. Y entonces es posible que cuando los padres ya no forman pareja, se separan, se divorcian, el sharenting sea causa de conflicto. Los padres pueden no ser conscientes precisamente de esa rapidez con que se difunden las fotografías de sus hijos en redes sociales. En una entrevista en el estado de Tabasco a una jueza familiar, que como diría el doctor Osvaldo, omitimos su nombre, me decía que allá en Tabasco, precisamente, pues como son padres ya nativos digitales, hay conflictos en donde se solicita bajar las imágenes cuando uno de los padres, que generalmente es el que no tiene la custodia, no vive con él, no cohabita, pide que se bajen las imágenes. Y entonces los jueces, en atención al interés superior de la niñez, pues ordenan que se baje la imagen o la publicación. Y entonces aquí yo les voy a dejar en el aire esta pregunta. ¿Realmente se justifica que en atención al interés superior de la niñez uno de los padres esté obligado a bajar esa información que contenga la imagen de sus menores hijos? Vamos a ver. Fíjense que en el derecho comparado, en la jurisprudencia española, precisamente atendiendo a la privacidad digital, ahora recientemente en julio de 2025, el Tribunal Supremo Español en una sentencia establece que el hecho de que circulen datos privados por las redes sociales en Internet no significa de manera absoluta que lo privado se haya tornado público, puesto que el entorno digital no se equipara a un concepto de lugar público, ni se puede afirmar que los ciudadanos de la sociedad digital hayan perdido o renunciado a sus derechos. O sea, es decir, que existe todavía ese reconocimiento y que, por tanto, al momento de publicar una imagen, datos personales en redes sociales, bueno, el titular tiene ese derecho de concretar el acto para el cual va a ser utilizada esa información. Y además, pues esto implica que el subir o publicar una información no significa otorgar el consentimiento para que se reproduzca hacia otras páginas o por otras cuentas o por otros usuarios. Yo aquí les traigo dos casos, brevemente, rápidamente, les voy a comentar. Uno de ellos es una sentencia emitida por la Corte Constitucional de Colombia, donde un padre presentó una acción en representación de su hijo de 10 años, en contra de la madre, porque la madre es modelo y pues tiene cuenta de OnlyFans, y entonces en esa cuenta pues ella se dedica a sus actividades profesionales. Y entonces él alega que se expone y que la mamá publicó fotos de su menor hijo, cosa que no fue así. Después quedó demostrado que las fotos que ella publicó fueron en otro tipo de redes sociales, no fue en la que utiliza para el trabajo. Pero en esta sentencia nos dice el Tribunal Constitucional de Colombia, exponer imágenes de menores requiere el consentimiento parental como parte de su rol de garantes, sin exigir siempre un consentimiento expreso y previo del menor. O sea, es decir, ¿quién va a dar el consentimiento para que se publique la imagen de los menores en redes sociales? Los padres. Y si los padres son los que publican la imagen, ¿qué ocurre? Y entonces aquí existe ese riesgo, precisamente a través de esta actividad o conducta del sharenting, sobre la sobreexposición de imágenes en las redes sociales. Y podemos generar otra pregunta.
ese derecho parental sobre la identidad digital se debe de confrontar o enfrentar a una extralimitación de la patria potestad. Bueno, pues aquí al final la sentencia determinó que no se demostró ninguna afectación a los derechos del menor, que la publicación era una manifestación de amor y cariño por parte de la madre, sin la intención de dañar la dignidad del menor, y lo que sí se le recomendó a la madre es que antes de publicar alguna otra imagen de su hijo, como ya tiene 10 años, bueno, pues entonces debe de evaluar los riesgos y amenazas de publicarla en virtud de su responsabilidad parental. Y finalmente, en España, también el padre de un menor demanda a la amiga de la madre porque comparten en una red social, una fotografía, y entonces dice, no me pidieron permiso a mí, que soy el padre, y entonces el tribunal determinó pues que esta fotografía no causaba perjuicio a la menor, dado que se trataba de un momento agradable, una actividad lúdica en donde se compartía sin mayor trascendencia negativa. Y entonces aquí la persona que realizó esta publicación pues contaba con el consentimiento de la madre porque era una amiga de la mamá, y entonces en la resolución, aunque el padre no consintió la publicación, bueno, se determinó que no hubo daño a la menor. Sin embargo, bueno, la amiga, para evitar problemas, una vez que inició el juicio, decidió eliminar la publicación. Para concluir, nada más les quiero decir que, bueno, no podemos cosificar a los niños. Ojo, ante las rupturas de pareja, los niños no se deben de instrumentalizar en los conflictos parentales. El derecho español nos propone la mediación parental ante este tipo de conflictos entre padres e hijos, auxiliados de la alfabetización digital. En la identidad digital existen implicaciones duales. Esa identidad digital de menores se debe de proteger con esa supervisión por parte de los padres, y también se debe de equilibrar este control parental derivado de la patria potestad frente a los derechos del menor y, bueno, precisamente la autodeterminación progresiva, que es un reto fundamental. ¿Los padres son responsables del desarrollo de sus hijos? Sí. El Estado también tiene la obligación de generar esas políticas públicas que permitan hacerlo posible, y por ello, pues en el derecho de familia, los padres deben de considerar que antes de hacer una publicación que involucre datos de sus hijos en redes sociales, se pondere su interés superior y su dignidad frente a los peligros que conlleva la exposición de sus datos en Internet. Es prioritario que se valore la opinión de niñas, niños y adolescentes atendiendo a su madurez. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, todas. No me hicieron porras acá. Bien, bien. Me hicieron porras a todos y a mí no. No, me pongo celosa. Se me escucha bien, ¿no? Porque yo nací con un megáfono por voz, entonces por ahí a veces no necesito micrófono. Pero bueno, si se me escucha bien, genial. Bueno, primero voy a hacer todos los avisos parroquiales, pero rápidamente, aunque me dieron libertad de acción, así que eso me pone muy feliz. Voy a hacer todos los avisos parroquiales y todos los agradecimientos que nunca están de más. ¿Por qué? No es fácil, como dije cuando iniciamos este hermoso congreso. Voy a pedir silencio en el fondo, por favor, porque se escucha y molesta a los ponentes. Oh. No es fácil organizar. No es fácil estar tantas horas escuchando, prestando atención y demás. Entonces quiero agradecer a todo el público presente que está acá en cuerpo y esencia, y a todos los que están por las redes sociales. Creo que estamos siendo transmitidos por YouTube de todos los países de Latinoamérica. Y agradecer al doctor Oliva, muy especialmente, lo quiero mucho. Es una persona muy generosa, que incluso me dejó hablar después de lo que hice hoy a la mañana al principio, así que imagínense lo generoso que es. Al doctor Benavides Santos le voy a agradecer porque él me abrió las puertas para la segunda jornada iberoamericana en ese momento de Derecho Procesal de las Familias, y de ahí, bueno, me aceptaron en, no voy a decir la palabra, en su agrupación. Y a la universidad, por supuesto, y a todos los que nos llevaron, nos trajeron, nos aguantaron que nos traigan los huevos fritos del desayuno esta mañana y no veníamos más y todas esas cosas.
Dicho todo eso, también quiero quiero decirles que estamos, nosotros como Colegio de Abogados adherimos a estas jornadas y manda un caluroso saludo y adhesión el doctor Martín Rivas, del presidente del Colegio de Abogados de La Matanza, provincia de Buenos Aires, así que no lo hice llegar en el primer momento, lo quería hacer llegar ahora al final, así que también agradecerle a él por este apoyo y difusión de estas jornadas en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora sí, vamos a lo nuestro. Estamos acá para hablar de las familias, ¿sí? Y hasta ahora vinimos escuchando que las familias son diversas, pero todo el tiempo me hablaron de mamá y papá. Entonces la diversidad me entra a dudar, ¿no? Entonces vamos a hablar de gestación por subrogación. Bueno, voy a adelantar mi opinión respecto de la gestación por subrogación, pero no los quiero con eso, adelanto la opinión, pero no los quiero, no quiero que ustedes después adhieran a esa opinión. Quiero que tengan su propio pensamiento, como les dije el primer día, su propia crítica al respecto. La gestación por subrogación, a mi entender, no es una de las técnicas o las llamadas técnicas que a mí más me gustan, ¿sí? Porque es muy controversial. Y ahora vamos a ver por qué, porque tengo fundamentos para sustentar esto. Y el título, que siempre es pretencioso, es... Ay, ¿me faltó el acento en la O? No, está ahí. Bien, es gestación por sustitución de promesas altruistas, derechos customizados, vamos a ver qué significa la palabra customizado, y turismo reproductivo. Antes de que copien, porque veo acá a la colega, compañera, que está copiando... No copies más, porque si esto me funciona, a ver ahí, bien, tienen el QR, a ver, ¿quién va a hacer el acto de magia? ¿Alguno? A ver, cuando fue la pandemia, vieron que empezaron a usar el QR para no tocar el menú y se querían pedir una birrita o algo por el estilo, una cervecita, bien que lo sabían hacer. Así que ahora saquen sus celulares y díganme si esta magia funcionó. Por favor, que funcione, si no voy a tener que decir las palabras mágicas y es una vergüenza cuando tengo que decir dibidi badidi boom. Es una vergüenza. Funcionó, perfecto. Siempre le pago a alguien para que esto funcione. Muy bien lo estás haciendo, lo estás haciendo perfecto. Bien, ¿listo? ¿Listo? ¿Sí? Listo. Si ya lo hicieron, el que bosteza no tiene premio. Te estoy viendo allá en el fondo, te vi. Bien, listo, perfecto. Eso significa que no quiero a nadie atentos, escribiendo. Isnel, no finjas que estás tomando apuntes, te lo pido por favor. Ya está. ¿Listo? Vamos. Ahora sí, vamos a arrancar. ¿Reconocen esta imagen? Ay, está medio. Bueno, es la imagen, ¿se nota o no se nota? Del cuento de la criada. ¿Sí? Si tienen, los que pudieron hacer con el celular, pueden mirar sus pantallas y van a reconocer la imagen porque ahí ya están pudiendo ver el PowerPoint. Es el cuento de la criada. Es la imagen, la serie. ¿La vio alguien? Que levante la mano. ¿Quién la vio? Muy bien. ¡Ay, qué poquitos! El cuento de la criada. Muy bien, Doc. Muy bien. Otra que le pagué. Bien. Bien. En esa imagen, en el cuento de la criada que gesta para las señoras está siendo asistida por otras criadas y la señora que finge que puja y que tiene contracciones. Y en el libro de Margaret Atwood, ¿lo dije bien? Bien, gracias. Dice, cedo mi cuerpo libremente para que lo usen los demás. Pueden hacer conmigo lo que quieran. Soy un objeto. Por primera vez siento el poder que ellos tienen. Y la frase ritual es, bendito sea el fruto que el Señor madure. Esta es la imagen con la que quiero arrancar en este momento. Bien, ¿alguien vio esa película? Está en Netflix, es un clásico. Todos tienen Netflix, no se hagan los que no. Todos tienen. Joy, ¿la conocen? ¿Sí? Es la historia de la primer fertilización in vitro, ¿sí? Como tengo tiempo, voy a intentar... Ay, no sé si va a funcionar. No,
No voy a pasar el tráiler solo porque no se escuchaba bien el micrófono, pero ahí les dejo el tráiler para que la vean y pueden ver la película también. Lo que quiere resaltar también la película es la intervención de una enfermera, una mujer, ¿sí? Porque los títulos se los llevó el médico, pero en realidad quiere también rescatar la intervención de una mujer que no podía tener hijos para esa situación. Bien, me acerco acá porque no veo, ¿sí? La cuestión es que la investigación biomédica ha conducido al desarrollo de un dispositivo científico, tecnológico, en el que se desarrollan los conocimientos y se diseñan las técnicas para enfrentar la infertilidad. Lo que ocurrió en ese momento es que este avance técnico, científico, médico, ¿qué quería mejorar? ¿O qué quería atacar? Díganlo fuerte. La infertilidad. Este era el objetivo. El objetivo era atacar una cuestión médica referida a la infertilidad. Ténganlo acá en su cabeza esto, porque este es el comienzo de las técnicas de reproducción humana asistida. Y alguien va a decir, ¿por qué está hablando esta de médicos? Porque claramente la infertilidad era un problema para la procreación y para la extensión de la familia. En una década y en un tiempo en donde nos casábamos específicamente ¿para qué? Para procrear. Exactamente. Ese era el objetivo, ¿sí? Ahí lo que les dejo es el libro de medicina donde surge la cita, para que no me digan que estoy plagiando después. No, porque yo de medicina no sé nada, obviamente. Bien. Donamos. ¿Desde hace cuánto? ¿Tienen ley de donación en sus países? Levanten la mano. ¿No? ¿Quién es donante? ¿Quién donó sangre alguna vez? Che, qué poco generoso, ni sangre han donado. Donamos ya hace mucho tiempo todo tipo de fluidos, ¿sí? Donamos sangre, donamos plaquetas, ¿sí? Que es otra cuestión dentro de la sangre, distinta. Donamos, incluso ahora donamos órganos. De manera, estando vivos, podemos, si alguno de mis, yo creo que algún riñón me funciona. No sé si estoy en condiciones de donar uno, pero calculo, pero podría donar un riñón, porque una persona puede vivir con un solo riñón, entonces podría donar en vida, ¿sí? Donamos óvulos, donamos esperma, ¿sí? Donamos de todo tipo de cuestiones y de todo tipo de fluidos e incluso partes de nuestros cuerpos estando vivos o post-mortem, ¿sí? En Argentina todos somos donantes, excepto que digamos lo contrario, que dejemos nuestra decisión expresa de que no lo somos. Eso se llama ley Justina, ¿sí? Y es por falta de donación de órganos, ¿sí? Entonces, ¿pero qué está pasando? Acá viene el problemita, ¿sí? Todo eso lo donamos ¿de qué manera? ¿Cómo lo hacemos? De manera gratis, altruista. Voluntaria totalmente. Voluntaria, por amor al arte. En Argentina, el objetivo del que va a donar sangre, cuando alguien va a donar sangre, va porque después te dan un alfajorcito y un café gratis. Imagínense la motivación que tenemos. Un alfajor y un café de una máquina. Lo hacemos gratis. Porque alguien habló de corresponsabilidad. ¿Quién lo dijo? Alguien hoy dijo el término corresponsabilidad. No fue ella, fue antes. La doctora de Cuba, con esos rulos maravillosos que se fue. ¿Dónde está? Qué bella. ¿Sí? La doctora de Cuba habló de corresponsabilidad porque nuestros tratados de derechos humanos hablan de corresponsabilidad social. Y entonces donamos para que la humanidad no se extinga incluso, para supervivencia. Pero empezó a pasar que hay ciertos fluidos, esperma y óvulos, no se ruboricen que somos todos adultos, lo dijeron hace un rato que éramos todos adultos o no, así que no estoy diciendo ninguna cosa extraña. Bien, empezó a pasar que se empezó a incluir la donación de esperma y de óvulos dentro del mercado, ¿sí? Se paga, ¿sí? España es uno de los 10 países europeos que fija una cuantía económica para cada donación de óvulos.
La ley impide pagar por los óvulos, aunque permite compensar las molestias físicas y los gastos de desplazamientos y laborales. Les tengo que dar una mala noticia a los varones, y es que el esperma vale menos. Por una sencilla razón. Ay, Dios, no lo tengo que decir, ¿no? No lo digo, porque es mucho más fácil obtenerlo. Necesitan un frasquito y alguna revista motivadora y ya está. Mientras que el óvulo, no te ruborices, Ricardo, ya me conoces. Mientras que el óvulo, ¿sí? El óvulo es mucho más difícil su extracción y además no cualquier óvulo sirve para ser donado. Bueno, a veces tampoco cualquier esperma, ¿no? Pero es más probable que en esa donación haya más posibilidades de que ese esperma sirva que a que no sirva, ¿sí? Por eso el esperma no es tan redituable. Pero el óvulo no solo que se paga mucho más, sino que también implica una intromisión en el cuerpo de la mujer mucho más compleja, o de la mujer o de la persona con capacidad de gestar, ¿sí? En Argentina tenemos la identidad de género y entonces podemos tener un hombre trans con capacidad de gestar que puede donar un óvulo, ¿sí? Bien, ¿me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien? Ok, mientan. En estos casos, los límites, las autoridades suelen establecer un límite porque quieren garantizar el altruismo. Ya cuando hay plata de por medio, el altruismo queda un poco extraño. Bien. Al menos esa es la teoría. En la práctica, la cuantía que se recibe varía mucho entre los países, tanto en términos absolutos como en relación con el salario mínimo interprofesional. Bien, continuamos. ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina, la donación de óvulos y de esperma debe ser gratuita totalmente altruista. Y sin embargo, empezó a parecer que es una red global, WeBank, ¿sí? Que empieza a mandar por los medios tecnológicos, ¿sí? Se utilizan las redes para también establecer nuestros datos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros objetivos, nuestra incluso clase social, ¿sí? Para después mandarnos esta información y decirnos que vamos a poder donar con un costo más o menos, con una remuneración más o menos de $500 un óvulo, un esperma y demás, ¿sí? Esto está prohibido, digamos, en Argentina está altamente prohibido, pero sin embargo empiezan a aparecer esta situación. Que nuestros países latinoamericanos tengan un 45-50% de informalidad, salarios bajos, que la gente no llegue a fin de mes, como le decimos allá, impacta directamente en empezar a vender partes de nuestros cuerpos también para sobrevivir, ¿sí? Y además de esto, ¿lo han visto eso en las redes? ¿Cuál es el problema? Alguien lo dijo también acá. La baja en la natalidad. Lo que le está pasando a Cuba, que ya me acuerdo que cuando hicimos la segunda jornada ya era un problema, lo debatimos también en la misma mesa, ¿sí? Le pasa a todo el mundo. En Argentina también ha bajado la tasa de natalidad por diferentes cuestiones y por supuesto a quienes le echan la culpa, a las feministas, porque tenemos la pastilla anticonceptiva, la interrupción voluntaria del embarazo, etcétera, etcétera. Entonces empezaron a carcomernos la cabeza con la baja en la natalidad. ¿Cuál era el objetivo de las técnicas de reproducción humana asistida? Vencer la infertilidad. Vencer la infertilidad. ¿Es lo mismo la baja en la natalidad que la infertilidad? No. ¿Por qué esta baja en la natalidad no se da por infertilidad? Se da por decisión. Se da porque las familias han decidido, por muchos motivos, no tener tantos hijos, ¿sí? Y en función de esto tenemos a nivel global una baja en la natalidad. No pueden bostezar ni dormirse, los estoy viendo, y al que le quepa el poncho que se lo ponga. Bien. Y ahora me pregunto yo, ¿el derecho es un derecho tener una familia o es una exigencia? ¿Y qué tipos? ¿Qué dice usted? Me acerco el micrófono, permiso. Es un derecho. Es un derecho, dicen por acá. ¿Vos qué pensás? ¿Qué dice? Si el derecho
Ambas. Ambas. Ah, ya dudaron. Antes era un derecho, ahora son ambas. ¿Y usted qué piensa, caballero? Con ella. No estoy seguro, la verdad. Yo estaría como que es un derecho más que tú puedas decidir a tener una familia, que no sea una exigencia, ¿no? ¿Y usted qué entiende de familia? Porque ahí está la otra situación. Porque, por ejemplo, si yo o nosotros estuvimos debatiendo acá que incluso hablamos de familia interespecie, aunque hagan caras, ¿sí? ¿Eso se considera una familia? Perfecto, ¿sí? El gran drama que estamos teniendo es que finalmente ese derecho a tener una familia está impulsado por la exigencia a tener un tipo ideal de familia, ¿sí? Y eso todavía nuestro chip cerebral y cultural no lo desarraigó. Una cosa que me olvidé advertirles, igual ya pasamos un montón, es que para pensar estas temáticas nos tenemos que desprejuiciar, ¿sí? Tenemos que desarraigar todos esos pensamientos que traemos innatos y desprejuiciarnos, porque si no, no podemos analizar tampoco esta situación. Y entonces ahí entramos, yo digo, en una paradoja. La paradoja de que hablamos acá de diversidades familiares y finalmente todas las personas terminan más o menos en un estereotipo de familia tradicional y hegemónico como es mamá, papá, papá, mamá, 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 niño, niña, descendencia, procreación. ¿Sí? Y ahí es cuando entramos en un conflicto, porque ya me pasé por ahí. Bien. Dice Beatriz Preciado que el cuerpo, Beatriz Preciado es una filósofa de la teoría queer, ¿alguien la leyó? ¿Alguien la conoce? La recomiendo. A veces es Beatriz Preciado, otras veces es Paul Preciado, otras veces es lo que diga que es, ¿sí? Y ella analiza cómo el cuerpo, y en este caso el cuerpo de las mujeres, ¿sí? Se convierte obviamente en un instrumento de política, un instrumento político y un instrumento económico. El cuerpo no es aquí una materia pasiva, sino una interfase tecno-orgánica, un sistema tecnovivo segmentado y territorializado, según diferentes modelos. Está recortado el texto. Dean Spade invita a reflexionar sobre las diferencias entre la definición de la rinoplastía como cirugía estética y la aceptación actual de la vaginoplastía y la faloplastía como operaciones de cambio. Y en relación a eso, mientras la primera pertenece a un régimen de corporalidad posmogenista, en la que la nariz se considera propiedad individual, lo dije mal, ¿no? Bien. Y objeto de mercado, las segundas permanecen inmersas en un régimen premoderno y casi soberano de la corporalidad en el que el pene y la vagina siguen siendo propiedad del Estado, ¿sí? ¿Y a qué viene esto? Ya voy, les juro que ya voy. Dentro de todas las técnicas de reproducción humana asistida que existen, la Organización Mundial de la Salud, a mi juicio, no soy médica, esto va a estar terrible, pero a mi juicio, tras lecturas, incluyó la subrogación o la maternidad subrogada como una forma de técnica cuando en realidad, hey, no lo es, ¿sí? Las técnicas de reproducción humana asistida serían la fertilización asistida, la donación de óvulos, la concreción del embrión con el óvulo donado y el esperma donado y luego implantado en un útero. Porque yo me pregunto acá, ¿qué sucedió en el momento en que se hizo 1960 y 70 y algo? Bien, 1970 y pico, que se hizo la primera fertilización asistida. Hasta ahora, ¿qué cambió? Que no se usó en ese momento un cuerpo ajeno, un cuerpo de un tercero, porque el procedimiento es el mismo. Para lograr una técnica de reproducción, el objetivo es lograr un embrión que pueda ser implantado en un útero con capacidad de gestar durante un tiempo prolongado para lograr que nazca una persona con vida. ¿Sí? En Argentina, solo si la persona nace con vida, adquiere derechos y obligaciones. Antes es una cosa, igual que un cadáver. ¿Sí? Bien, más allá de la protección especial que pueda tener en función de que ha decidido gestar. Bien, hago estas aclaraciones porque me parece que son necesarias para comprender esta situación.
¿Qué pasó en ese momento? Que no se hizo en el cuerpo ajeno y se hizo en el cuerpo de la persona que quería superar el problema de infertilidad, la mujer que quería superar el problema de infertilidad. Es una pregunta que yo me hago, porque en realidad, ¿por qué ahora usamos a terceras personas para que esto suceda? Siendo que no es una técnica. Siendo que la técnica es la técnica de reproducción, de juntar el óvulo, el esperma y lograr un embrión que subsista para ser implantado en el útero y que luego sea gestado. ¿Qué pasó? Esperen que la traje a la colaboradora para que opine. Dos razones. Una, que quizás ya probó esa técnica y el producto no pudo ser nada. Dos es de que es más fácil utilizar otro cuerpo y no tener el riesgo en su vida, ya sea profesional o el riesgo personal. Con este último coincido plenamente. En 1960 y pico, perdón que soy muy mala para la fecha, soy como Dory el pescadito de Nemo, I can't remember, ¿no? Y no lo anoté y ahora es un desastre, pero no importa, total se googlea y ya está. Bien, ¿qué fue lo que ocurrió? Es lo que yo me pregunto. Para mí hay una cuestión ética y moral que ha ido modificándose, pero esta es mi opinión. Dicen los que saben que no puede ser una técnica la subrogación, la gestación por sustitución no es una técnica, porque una técnica se aprende y puede ser llevada por cualquier persona entrenada, independientemente de su edad o biología, ya que son métodos. Atendiendo a esta definición, es tan absurdo pensar que un embarazo es una técnica como pensar que lo es el proceso digestivo normal. Te estoy viendo bostezar. Bien. Ciertos dilemas morales que al parecer ya tenemos superados. Vamos con el primero. Desde que apareció el genoma humano, empezamos, además de sumarle a la técnica, empezamos a sumarle a esta técnica otras cuestiones. Podemos elegir qué tipo de ojos quiere tener, sacar algún tipo de ese embrión, ¿no? No solo lo podemos hacer en un laboratorio, sino empezar a sacar enfermedades, a decir cómo queremos que sea, qué tipo de pelo, piel, podemos decidir, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ciencia ha avanzado de un modo tal que tenemos las herramientas para todo eso. Siempre las herramientas son como la película de Star Wars. El lado oscuro de la fuerza lo puedo utilizar o el lado no oscuro de la fuerza. Eso es lo que ustedes también tienen que saber. El derecho siempre es una herramienta que puede ser utilizada para el bien o para el mal. Lo segundo, ¿sí? Así es como se realiza una selección de embriones de calidad en el Instituto Bernabé, eso es en Argentina. Ya terminó. Se seleccionan de esa manera. Empezamos a la ley ahí del más fuerte. El embrión más fuerte es el que vamos a seleccionar. No sé si la conocen, pero ella se llama Luciana Salazar, que es como nuestra Sarah Jessica Parker, ¿no? Bueno, no tanto así, parecido. Decidió, por una cuestión, decidió que otra persona geste a su hijo porque ella vive de su cuerpo, de su figura, y no quería que su figura se vea afectada ni asumir los riesgos para ello. Entonces alquiló un vientre. Pero tenemos otro avance, te estoy viendo, Isnel. Otro avance científico. Y es que hace muy poquito en China se descubrió que podemos descartar el gen que otorga el síndrome de Down. Una técnica eugenésica. Lo dejo ahí. Y esto lo podemos hacer cuando se está creando el embrión que se va a implantar. Pero como si esto no fuera suficiente, nosotros tenemos todo en Argentina. Tenemos a Marley. Marley es un conductor muy famoso que va por el mundo y que, no lo ven ahí, pero lo ven después en su PowerPoint, que él tuvo 2 hijos, él no tiene pareja, mujer, y no importa cuánto avance el feminismo, se necesita un útero que pueda gestar para la procreación. 2 varones, por más que reconozcamos su posibilidad de estar en matrimonio igualitario, no pueden gestar. Necesitan un útero para esto, ¿sí? Él gestó a su segunda hija y el embarazo, que fue por subrogación, la señora que estaba gestando estaba muriendo desangrada. Pero él quería, porque su contrato así lo decía, que la señora lo tenga por parto natural. Entonces,
Entonces, trató de evitar lo que finalmente fue una cesárea. Ya terminó. Lo que se viene, trasplante de útero. Vas a parir a como dé lugar, ¿entendiste, mujer? Vas a parir como sea, porque la idea es que procrees. Entonces, si te tenés que someter a un trasplante de útero, que es momentáneo, te lo dan, te lo trasplantan para procrear, te lo sacan una vez que creaste. Madres y padres, madres pobres y clínicas de fertilización, turismo reproductivo. En Argentina somos hoy un país de turismo reproductivo. ¿Por qué? Porque Argentina es bella. Es hermosa, tiene todo, tiene glaciares, cataratas, mar, sierras, cordillera, nieve, glaciares, todo. ¿Y qué tiene? Tenemos todo, ¿sí? Y entonces les ofrecen a las personas extranjeras pasear por Argentina y llevarse un niño gestado por una madre pobre. Turismo reproductivo. Más o menos ese turismo reproductivo vale $50.000, de los cuales a la madre pobre le dan entre $5.000 y $10.000, que no es nada. No es que se salva la vida, ¿sí? Lo último, creo yo, robots para gestar. Un prototipo en China. Igual si me dan a elegir, prefiero que geste un robot y no que usen el cuerpo de una mujer pobre para que geste para tercero, ¿eh? Si me van a dar a elegir. Bien, ya termino, se lo prometo. La delgada línea entre el argumento del ejercicio de la libertad y la concreción de una acción de servidumbre. Les dejo un par de cuestiones que pasan en la Argentina. El primer fallo, ¿sí?, en donde se decidió la gestación por subrogación de una hermana hacia otra y la jueza dudó en otorgarla porque decía que la hermana que iba a gestar estaba siendo como presionada por la otra hermana. Esto es como si yo, como madre, viniera mi hija y me dijera, ma, no puedo tener hijos, me gestás un pibe, y yo como gesto muy bien y paro muy tranqui, tengo 4, ¿sí? ¿Qué otra alternativa tengo? Estoy un poco presionada. En este caso es lo mismo. Nunca entendí por qué lo otorgaron. Luego lo que tenemos es el turismo reproductivo, que ya lo dije, un fallo de la Corte Suprema que niega la gestación por subrogación, entendiendo que el derecho a concretar familia es un derecho, pero no puede ser un derecho, y acá viene el tema customizable. ¿Saben lo que es customizar? Hecho a la medida. Hecho a la medida. ¿Sí? No puede ser que vos, por una cuestión de dinero o un deseo ultramente adultocéntrico y personal, quieras que ese derecho se adapte tan específicamente a tu propio deseo, además adultocéntrico, porque no estamos hablando acá la cuestión de la infancia y la adolescencia, de saber cómo vino al mundo, ¿verdad? Bueno, el caso del bebé también abandonado, no los dejo ahí para que lo lean, es un bebé también abandonado en Argentina, porque nació finalmente, era una madre subrogante, y nació finalmente con una enfermedad, y la francesa no lo quiso y lo dejó tirado ahí, y la subrogante no quiere ser madre. Entonces el niño fue dado en adopción. Digo, pensar también en lo que sucede con la infancia y la adolescencia. Y acá termino. Para finalizar, siempre sin finalizar nada. La ceremonia prosigue como de costumbre, hablando del cuento de la criada. Estoy con los brazos levantados. Ella me sujeta las manos con las suyas. Se supone que esto significa que somos una misma carne y un mismo ser. Pero el verdadero sentido es que ella controla el proceso y el producto de este, si es que existe alguno. Tengo la falda recogida, pero solo hasta la cintura. El comandante está follando. Lo que está follando es la parte inferior de mi cuerpo. No digo haciendo el amor, porque no se trata de eso. Copular tampoco sería una expresión adecuada, ya que supone la participación de 2 personas. Y aquí solo hay una implicada. Pero tampoco es una violación. No ocurre nada que yo no haya aceptado. No había muchas posibilidades, pero sí algunas, y esta es la que yo elegí. Es la escena en cómo se crea ese niño en el cuento de la criada, ¿sí?, que después va a ser gestado y parido para la señora con dinero, la mujer del comandante. Bonus track, 2 textos que son libres de acceso para que puedan ampliar esta situación. Gracias totales. Me siguen en redes sociales. Fabiana Pacini, abogada de la calle. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias tanto a la doctora Carla como a la doctora Fabiana Pacini. No sé si tenemos tiempo para hacer preguntas.
¿Me pueden investigar si tenemos tiempo para abrir un poco el micrófono? Parece ser que sí. Bueno, entonces, doctora, por favor. Le doy el... Aquí está. Hola. Bueno, te felicito porque en toda la literatura que nosotros estamos acostumbradas a tratar de Argentina, pues han cambiado, como decir, no guarda custodia, poner gestación por sustitución. Lamentablemente, yo voy a dar un dato, que en México hay un estado que se llama Tabasco, que tiene aprobada primero la maternidad subrogada y después pues le cambiaron el nombre y le pusieron gestación por sustitución. La doctora Cantoral fue directora del Registro Civil de Tabasco y ahí el problema no era entre madre y padre, sino entre relaciones homoparentales que venían. Turismo científico fue un escándalo hasta que salimos en National Geographic. Y les voy a recomendar, a propósito, y te felicito por tu valentía, porque yo creo que esto no debe ser fácil, plantear todo lo contrario a lo que plantean las demás autoras. En YouTube hay un video, o un vídeo, como quieran, que se llama Crear para hacer, para obtener una... fíjate, me pongo nerviosa de pensar por qué lo hizo. Para tener una pequeña empresa de creación de motocicletas. Y entonces aparece la señora tabasqueña, pobre, que la entrevistan unas personas anglosajones de Estados Unidos, y ella explica que le hacen un favor porque ella es pobre y si no es porque vende a sus niños, no tendría nunca su taller de motocicletas. Entonces ahí lo dejo, te digo, has aceptado un reto tremendo, nosotros lo padecemos porque el turismo científico se da en Cancún y después se lo llevaban a Tabasco. Me callo porque después sale la directora del registro y me van a regañar en YouTube. Muchas gracias. Acá está otra. Acá levantaron la voz primero. Hola, Acá. hola. No es la opinión mayoritaria lo que yo planteo, la opinión mayoritaria de las académicas hegemónicas y feministas es que está bien que usemos, lo que pasa que el feminismo hegemónico también es burgués, ¿sí? Y entonces acepta el uso de cuerpos pobres, de mujeres pobres para estas situaciones. ¿Alguna pregunta más? Por aquí habían levantado. Buenas tardes. Mi pregunta va dirigida para la doctora Carla Cantoral y es, en un contexto donde estamos en pleno auge de las tecnologías y donde la mayoría de la población las considera indispensables, como usted ya lo había dicho, y es parte de su vida diaria, enfatizando en el sector de niñas y niños, ¿a qué edad sería bueno que los niños y niñas se les podría dar acceso a los menores a la tecnología? Sí, mira, aquí se tiene que ir caso por caso porque el nivel de madurez de un niño no es siempre la misma edad. Y además tenemos que hay diversas plataformas de redes sociales, por ejemplo, sin hacer comerciales, ¿no? Facebook establece 13 años, Instagram igual, 13 años, X, tengo entendido 14, pero realmente ahí va a ser en atención al nivel de madurez y de desarrollo que tenga cada infante, ¿no? No hay como que una tabla como tal. Y en la experiencia comparada, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos estableció un catálogo de niveles por edades para establecer precisamente de 0 a 7 años qué tanto pueden empezar a tener cierta afinidad con el medio digital, pero es en atención al nivel de madurez. Muchas gracias, doctora. Tenemos 2 preguntas más. Les pido que la formulen concreta porque ya tenemos casi que cerrar. La doctora y por atrás también está la doctora. Sí. Por favor, y continuamos allá con la doctora. Muchas gracias. Mi pregunta es para la doctora Fabiana. Por acá.
Entiendo que en Argentina no sé hace cuánto, pero existe una ley que regula los procedimientos de reproducción asistida, o que estos tratamientos han sido incluidos como un tema de salud pública en el Seguro Social. ¿Cómo fue que llegaron a ese punto? En Argentina falta una ley específica que diga cuáles son las técnicas, por eso yo descarto la subrogación como técnica, porque cuando hablamos de técnicas es un procedimiento médico para lograr ese embrión y lograr la implantación en el cuerpo de esa persona que lo va a gestar, ¿no? No así el uso de una tercera persona. De hecho, el anteproyecto de Código Civil de Comercial de la Nación traía un artículo que admitía la subrogación y fue eliminado al momento de la legislación. Entonces, el fallo de la Corte que yo les dejo ahí, lo que analiza es justamente si está prohibida o no está prohibida en Argentina la subrogación. Y dice que como tenemos el lema madre siempre cierta es, ¿sí? O sea, madre va a ser la que va a parir, ¿sí? Obviamente, y eso está en nuestro Código Civil, nosotros aceptamos por una ley que es de procreación responsable y avalamos, es gratuito el acceso para que todas las mujeres, todas las personas tengan acceso a las técnicas de reproducción humana asistida, en realidad todas las personas, no solo las mujeres, ¿sí? Pero en la técnica de subrogación, la ley, la interpretación normativa del código estaría, por lo menos por el fallo de la Corte Suprema de la Nación, estaría diciendo que no sería admitida la subrogación. Y además, obviamente, la dignidad humana, la dignidad de la persona que va a gestar, ¿no? El fallo es muy interesante, les recomiendo que lo lean porque está muy bien fundado. Muchas gracias, doctora. Última pregunta, doctora. También Gracias, puede muchísimas concretizar. gracias, de verdad, un agradecimiento a las dos, es un honor. Mis palabras son para los estudiantes, para la organización, de verdad, cerrar con estas dos ponencias que son de punta, y mi reflexión es a lo que se habló cuando iniciamos. Piensen y repiensen, porque si la lucha por la protección de las mujeres ni siquiera podemos decir que vamos por la mitad, no acaba. Pensar en que aún ya no tenemos nada más que discutir, siempre hay una nueva forma en la que las mujeres somos comercializadas y salimos perjudicadas. La violencia estructural que existe debemos combatirla de diversas formas y esa es mi reflexión y mi agradecimiento a las colegas. Hoy, en estos 3 días, hemos escuchado muchísimas cosas. No nos crean, valórenlo, póngalo todo en balanza. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues les pido por favor un aplauso fuerte para las conferencias de clausura magistrales. Quedamos muy contentos con todo lo que nos comparten. Por favor, Sofía, el pequeño obsequio que damos como comité organizador. Muchas felicidades, doctora Carla Cantoral. Un aplauso muy fuerte a la doctora Fabiana Pacini, también un aplauso muy fuerte. Estamos llegando a la conclusión, bien en tiempo. Qué bueno que esperamos que hayamos estado en la expectativa de todas y de todos. Y vamos a pasar al proceso de nuestra clausura, una ceremonia formal. Tenemos acá la visita de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha llegado a este Congreso, a sus oídos, de la ministra Yasmín Esquivel. Le ha llamado mucho la atención y bueno, está aquí con nosotros presente y entonces en un momento la vamos a invitar a pasar. Para nosotros es un honor que representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ustedes saben lo que es nuestro Tribunal Supremo, nos acompañan en este evento y bueno, vamos a proceder a ello y continuamos. Muchas gracias. Les pido que no se muevan de sus asientos, nada más vamos aquí a hacer pequeños ajustes y arrancamos. Muchas gracias.